Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Les doy la bienvenida a este webinar y también les doy las gracias por querer compartir este momento conmigo. Eh, Les voy a pedir unos minutitos para que comencemos. Vamos a esperar que se unan algunas personas más y comenzamos de lleno con lo que nos ha convocado el día de hoy. Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Les doy la bienvenida a este webinar. Bien, entonces comencemos. Antes de comenzar, quiero hacerles esta advertencia y aclaración. Nuestra compañía brinda servicios de capacitación y educación a distancia en temas relacionados con los mercados de valores. En ningún momento nos constituimos en asesores de inversión. No damos consejos de inversión a nadie y sin excepción. Las transacciones, compañías e instrumentos financieros utilizados en este video tienen un fin ilustrativo y educativo solamente y no significan ningún tipo de recomendación de comprar, vender o realizar algún tipo de transacción. El invertir en la bolsa de valores tiene riesgos que individualmente cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en operaciones en este mercado. Muy bien, vamos a pasar a ver el contenido entonces que vamos a estar viendo el día de hoy. El contenido va a ser bastante grande, así que tenemos que aprovechar el tiempo lo que más podamos. Primero vamos a ver una pequeña presentación acerca de mí para los que no me conocen. Luego vamos a discutir un poco por qué querer iniciar un negocio en la bolsa de valores. Luego vamos a hacer un repaso de las formas o las maneras que hay de ganar dinero en la bolsa de valores. Luego vamos a discutir algo sobre los beneficios de convertirse o de ser un trader o inversionista en la bolsa de valores. Luego vamos a empezar a responder las preguntas clave, que son el centro, digamos, de este webinar, que es el dónde, el cómo y el cuándo. Para poder responder la primera pregunta, que es el dónde, en realidad, dónde invertir, vamos a ver algo de nociones de análisis fundamental. Luego, para responder la pregunta de cómo invertir, vamos a ver algo de nociones sobre el análisis técnico. Para responder la pregunta de cuándo invertir, vamos a ver nociones de análisis técnico también. Y finalmente vamos a discutir algunas claves para tener éxito en este negocio o para tener éxito como trader o inversionista. Bien, entremos de lleno entonces. Primero vamos a ver una presentación acerca de mí. Yo soy Alejandro Ibáñez. Para los que no me conocen, tengo una licenciatura en informática y tengo una maestría en administración de empresas. Por más de 20 años he sido empleado dependiente y durante esta carrera profesional he tenido la oportunidad de poder ser ejecutivo en corporaciones multinacionales como Citibank y Microsoft. 7 años y medio ya soy trader en la bolsa de valores. 4 años, este es mi medio principal de ingresos para mi familia y para mí. He logrado, con toda esta experiencia que he ido desarrollando durante todo este tiempo, digamos que son 7 años que me dedico a invertir, más algunos años que me he dedicado a investigar y a estudiar, he logrado una consistencia de 75-85% de transacciones ganadoras. Eso quiere decir que, digamos, de cada 100 transacciones que hago, 75 a 85 son ganadoras. Luego, mi récord, digamos, en los últimos 3 años, anual, este es un rendimiento anual que tengo sobre todo mi capital. El 2012 ha sido el 19.6%, el 2013 ha sido del 25.8% y en lo que va de este año 2014 hasta septiembre he cerrado con un 18.2%. Estoy acumulado, digamos, hasta septiembre de este año, estoy con 18.2%. Además, soy el creador de la Bolsa de Valores Sin Secretos, y esto lo he creado con el objetivo principal de ayudar a otras personas a tomar el control de sus finanzas. Este producto lo he creado ya desde el 2010 y en este he plasmado varios miles de dólares que he invertido en mi educación en este tema particularmente y también todos los años de experiencia que he tenido como trader, básicamente para poder
acelerar la curva de aprendizaje de las personas a las cuales he podido ayudar y que no cometan los errores que normalmente uno comete al iniciar este negocio, que yo he cometido y que muchos otros traders al inicio de sus carreras han cometido también. Y muchos, por esos errores que se cometen al comienzo de sus carreras, por inexperiencia o una serie de otros factores, dejan el negocio simplemente porque piensan que no es para ellos y digamos, les viene una depresión y dejan el negocio, siendo que con un poco de persistencia podrían haber dado la vuelta a esas malas experiencias y haberse convertido en un trader exitoso en la bolsa de valores. Además, con mi producto he podido ayudar ya a muchas personas en varios países, entre ellos Colombia, México, Perú, Panamá, Puerto Rico, Bolivia, Estados Unidos, Canadá y España. Bien, dejemos de hablar ahora de mí y vayamos ya más a la carne de la presentación. ¿Por qué dedicarse a la bolsa de valores o por qué querer iniciar un negocio en la bolsa de valores? Primero que nada, yo creo que es porque quiero generar un ingreso extra. Todo el mundo quiere generar más ingresos para su familia, tal vez apoyar el ingreso que tiene de un salario o de un trabajo que tenga de tiempo completo, apoyar ese ingreso con algún otro ingreso adicional, o simplemente porque uno quiere tener un negocio propio. Otra razón puede ser porque no estoy conforme con los rendimientos fijos que me puede pagar un banco y algunos otros instrumentos de renta fija. De repente yo tengo algún ahorro ahí que he querido invertir en algo que me genere algún ingreso adicional. Sin embargo, no estoy conforme con los intereses que me pagan, por ejemplo, un depósito a plazo fijo u otro tipo de instrumentos de renta fija que son generalmente muy bajos en nuestros países y que normalmente ni siquiera compensan la inflación que pueda sufrir nuestra moneda. En muchos casos acabamos perdiendo dinero porque los intereses que recibimos de esos instrumentos son menores inclusive a la tasa de inflación que se registra en nuestros países. Lo que les decía, quiero tener un negocio propio y a veces la bolsa de valores significa una excelente alternativa para tener un negocio propio porque no tiene casi barreras de entrada en este momento. Hay pocas barreras de entrada. Hace algunos años atrás, era muy difícil poder ingresar al mundo de la bolsa de valores de Estados Unidos si es que uno, por ejemplo, no vivía en Estados Unidos o si uno no tenía demasiado dinero. Uno tenía que tener de repente por encima de los $100,000 para poder empezar a hacer negocios en la bolsa de valores y realmente había barreras de entrada muy, muy importantes. Ahora ya prácticamente todas esas barreras de entrada han desaparecido. Uno puede hacer negocios en la bolsa de valores de Estados Unidos desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesita es tener una computadora, una conexión a internet y obviamente algo de capital, porque ya el capital tampoco es una barrera. Uno no necesita tener muchos miles de dólares para empezar un negocio en la bolsa. Uno puede comenzar con apenas 1,000 o inclusive en algunos brokers uno puede abrir una cuenta con $500 y empezar a hacer transacciones. Obviamente uno no va a pretender que con $500 o con $1,000 hacerse millonario en la bolsa de valores, pero sí puede ser una buena forma de iniciar las operaciones y empezar a ganar experiencia. Entonces, como les digo, las barreras de entrada prácticamente ya han desaparecido en la bolsa de valores y cualquier persona que quiera y esté decidido a hacer un negocio en ella, puede hacerlo sin ningún problema. Y bueno, seamos pues sinceros, porque quiero ganar más, esa es la verdad, solamente porque quiero ganar más plata y listo, es lo que quiero, por eso quiero entrar a la bolsa de valores, porque mucha gente ha hecho mucho dinero, se puede hacer mucho dinero en la bolsa de valores, pero también se puede perder. Ahí siempre hay que ver ambos lados de la moneda. O sea, mucha gente habla de la mucha plata que se puede ganar en la bolsa de valores, pero también hay que hablar de los riesgos, pero lo bueno es que esos riesgos sí se pueden mitigar, sí se pueden controlar y uno puede ganar y ganar y ganar y ganar bien. Ahora, ¿cuáles son las maneras de ganar dinero en la bolsa de valores? La mayoría de las personas saben lo siguiente, que debo comprar barato y luego esperar a poder vender caro. Es decir, yo quiero comprar una acción X de una compañía X a un precio, esperar a que ese precio de esa acción suba y revenderla en el mercado cuando ha subido el precio, entonces yo quedarme con esa diferencia, ¿no es cierto? Entonces, casi toda la gente sabe eso, o cree que la bolsa de valores es eso, es comprar acciones, esperar a que suban de precio y obtener esas ganancias. Menos gente, antes de pasar al siguiente punto, es que a eso, al comprar una acción y esperar a que suba de precio, se le llama una posición larga, es decir, cuando yo compro acciones para esperar a que suban de precio, se llama una posición larga.
Menos personas saben que, por ejemplo, yo también puedo ganar dinero cuando las acciones bajan de precio. Y eso es, vendo caro y compro barato. Es decir, yo vendo una acción al mercado, por decirte una acción de la compañía X que está costando $50 en este momento, la vendo, espero que baje a $45, la recompro en el mercado y puedo ganar esa diferencia. Le he vendido a 50, le he recomprado en 45, entonces he ganado $5 en el interín. A esto se le llama como una posición corta. Esto es una posición corta. Ahora, aquí varias veces me han preguntado, ¿cómo yo puedo vender una acción que no tengo? O sea, ¿cómo puedo vender una acción que no he comprado nunca? Ahí es donde entra el broker. Nosotros tenemos que contratar siempre un broker por, digamos, regulaciones que existen en los Estados Unidos. Uno tiene que tener siempre un broker. Pero ahora, cuando uno está en cualquier parte del mundo, lo que contrata es un broker en línea. Y ese broker en línea nos da la plataforma en la cual nosotros podemos hacer nuestras transacciones. Y nos cobra comisiones simplemente por hacernos el uso de la plataforma y las transacciones que hacemos. Nada más. Y también este broker, cuando yo quiero entrar en una posición corta, es decir, vender una acción que no tengo, ahí es donde el broker me puede prestar esas acciones. Por ejemplo, si yo quisiera vender las acciones de Google en este momento, porque creo que van a bajar de precio. Entonces, quiero vender esas acciones, el broker me presta, digamos, 100 acciones de Google, me presta 100 acciones de Google, yo las vendo hoy día en el mercado, de aquí a un tiempo, a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a lo que sea, bajan de precio esas acciones de Google, yo las recompro más baratas, digamos que han bajado $5, yo gano esos $5 y les devuelvo las acciones al broker, porque en realidad el broker lo que me presta son acciones, no me presta dinero. Yo le devuelvo sus 100 acciones al broker y me quedo con esa diferencia de precios que he podido lograr por esa bajada que ha sufrido esa acción. Entonces, esa es una posición corta. Muy poca gente sabe de eso, pero sí se puede hacer. Y aún muchas personas, muchas menos más bien, mucho menos de personas, saben que se puede ganar dinero no importando la situación del mercado y no importando si la acción sube o si la acción baja. O sea, es decir, yo puedo hacer transacciones en el mercado donde no me interese mucho la dirección que vaya a tomar la acción. Es decir, no hacer estrategias direccionales. Las estrategias direccionales son aquellas que apuntan a que el precio suba o que el precio baje. Por eso se llaman direccionales. Apuntan a que suba hacia arriba o baje hacia abajo. Yo puedo hacer transacciones que no son direccionales, básicamente utilizando otros instrumentos financieros distintos a las acciones, los cuales son las opciones, especialmente las opciones. Yo me he especializado en la utilización de opciones y las opciones permiten una gran gama de posibilidades y de diferentes estrategias que uno puede utilizar y en las cuales obviamente están estas estrategias no direccionales con las cuales yo puedo ganar dinero no importándome que la acción suba o baje. Entonces yo igual puedo hacer dinero. Obviamente hay otros riesgos, aparte de la direccionalidad, que uno corre con las opciones, en los cuales también uno tiene que estar siempre mirando esos riesgos y tratando de mitigar esos riesgos, ¿no? Pero sí se puede hacer estrategias que no tengan que ver nada con la dirección de la acción. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de convertirse en un trader o un inversionista en la bolsa de valores? Primero que nada, yo puedo obtener altas ganancias basadas en las decisiones que yo tomo. Segundo, no tengo empleados. Es decir, para cualquier negocio tradicional que yo quiera poner, tengo que contratar empleados y a veces siempre eso significa un problema con el cual tengo que lidiar y también se necesita capital para eso, ¿no? No tengo inventarios ni facturación, no tengo que tener productos, por lo tanto no tengo que tener inventarios y tampoco tengo que facturar a nadie. No existen costos de distribución y almacenaje. Al no tener un producto específico en un negocio, no tengo que pensar siquiera en la distribución, menos en tener galpones, qué sé yo, dónde almacenar mi mercadería, etc. No tengo costos de publicidad porque no tengo que hacer publicidad en ningún negocio. No me tengo que preocupar por la competencia. Esta es una cosa muy importante porque cualquier negocio que uno vaya a poner, ya sea de bienes o de servicios, uno tiene que pensar en la competencia y siempre tiene que estar tratando de diferenciarse de esa competencia para tener un mercado o una participación en el mercado que sea interesante y que haga a su negocio rentable. En este caso no me preocupo de la competencia, no me interesa la competencia.
Más bien, cuanto más gente esté metida en la bolsa de valores, cuanto más inversionistas hay en la bolsa de valores, es mejor porque hay más liquidez. Y cuanto más liquidez hay, es mejor para todo el mundo. Entonces, eso es una preocupación menos que tengo en este negocio. No hay además oficinas que mantener, no tengo que tener infraestructura, puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar desde la playa también si quiero, con mi computadora y mi conexión a internet. Es lo que les decía, puedo trabajar desde cualquier parte. Puedes tener tiempo libre además el momento que quieras y cuando regreses también el negocio va a estar ahí. Generalmente cuando tú eres o empleado, digamos, o cuando tú eres dueño de, digamos, un almacén o lo que fuese, algún negocio que tú tienes, siempre eres un poco más esclavo del tiempo, más cuando eres un empleado, obviamente tienes que cumplir un horario, tienes que estar 8 horas al día, etc. Y cuando tienes un negocio a veces también es lo mismo, ¿no? Tú no puedes agarrar y decir, me voy a ir 15 días de vacación, cierras tu negocio y de repente en ese lapso de tiempo que tomas pierdes algunos negocios o la gente empieza a dejar de ir a tu establecimiento porque lo han visto cerrado, qué sé yo. En cambio, en la bolsa de valores tú puedes agarrar, apagar tu computadora, decir me voy 15 días de vacación, vuelves, prendes tu computadora y el mercado está ahí, está además inclusive de repente más activo de cuando tú lo has dejado. Entonces esa también es otra gran ventaja que tiene este negocio. Puedes además comenzar este negocio con una inversión relativamente pequeña, lo que les decía, la barrera de entrada, que era que tenías que tener cientos de miles de dólares para poder ingresar a la bolsa de valores, esa barrera ya ha terminado, ya no existe más. Y además, es otra cosa que es súper importante y súper interesante de este negocio, es que puedes practicar en el mundo real con dinero de mentira. Es decir, la bolsa de valores me ofrece la posibilidad de poder practicar las estrategias y todo lo que voy aprendiendo en una cuenta de dinero virtual o paper money que se llama, pero con el movimiento de mercado real, es decir, con lo que pasa realmente en el mercado, o con lo que pasó hoy, con lo que va a pasar mañana, uno puede ir practicando sus estrategias sin arriesgar un solo centavo, simplemente con ese dinero virtual y ver si esas estrategias que uno está queriendo implementar van a funcionar o no van a funcionar. Eso nos da una gran ventaja frente a cualquier otro negocio. Imagínense ustedes, si digamos yo quisiera poner un negocio de importación de un producto y luego redistribuir ese producto en mi mercado, o en el mercado local o en el mercado, digamos, de todo mi país, yo tengo que traer el producto, por más estudios de mercado que haya hecho, yo tengo que necesariamente traer el producto y solamente voy a ver realmente la aceptación real que va a tener ese producto en el mercado cuando lo empiece a distribuir. Por más, como les digo, estudios de mercado o de aceptación previos que haya hecho con encuestas o lo que fuese. Entonces, esa es otra ventaja de este negocio, ¿no? Que uno no tiene que poner un peso y puede practicar y ver los resultados que puede obtener. ¿Y todo esto qué nos da? A mi modo de ver, nos da mucha libertad y eso para mí es impagable. O sea, es realmente impagable el tener libertad, el tener, ser dueño de tu tiempo, ser dueño de tus horarios, poder trabajar desde tu casa, una serie de cosas que ningún otro trabajo me lo ha podido dar a mí. Bueno, ahora vamos a empezar a tratar de responder las preguntas clave que nos hemos planteado para el día de hoy. La primera pregunta es ¿dónde? Una vez que yo entro a la bolsa de valores, tengo que saber dónde voy a poner mi plata, porque no hay que poner la plata donde sea, hay que tener cierto estudio por detrás y cierta certeza de que si pongo mi plata en este lugar, en esta compañía A o en esta compañía B o en esta compañía C, vale la pena que ponga esa plata ahí, ¿no? No es lo mismo poner la plata en Apple, digamos, comprar acciones de Apple, que comprar acciones de una compañía que está por quebrar. O sea, obviamente no hay punto de comparación, entonces uno tiene que saber dónde va a poner su dinero. Esto está hablando, obviamente, con respecto a las acciones. Luego, la segunda pregunta que nos tenemos que responder es ¿cómo? Es decir, ¿cómo voy a invertir? Voy a invertir lo que les decía, voy a invertir con una posición larga, es decir, apuntando a que va a subir el precio, o voy a invertir con una posición corta, apuntando a que va a bajar el precio, o cómo voy a invertir. Y es la segunda pregunta que nos tenemos que responder antes de poner nuestro dinero en cualquier transacción. Y la tercera pregunta es ¿cuándo? Porque no es lo mismo comprar las acciones de Apple de repente el día de hoy, que han logrado un precio récord en toda su historia, que haberlas comprado hace 2 semanas atrás, cuando todavía el precio
tenía bastante, digamos, espacio para subir. De repente, como hoy día ha alcanzado un precio muy alto, el precio de Apple, por ahí más bien empieza a bajar a partir de mañana o de la próxima semana. Entonces, el cuándo también es importante. Tenemos que hacer ciertos estudios para poder tratar de responder estas preguntas lo más acertadamente posible y tener la mayor probabilidad de éxito a nuestro favor, porque de eso se trata, tener la mayor probabilidad de éxito a nuestro favor. Siempre puede haber casos donde nuestra transacción no vaya como hemos esperado y perdamos dinero. No hay un solo trader en el mundo, ni el mejor del mundo, no ha perdido dinero nunca. O sea, todos los traders en el mundo, los inversionistas también, han perdido dinero alguna vez. La idea de ser un buen trader es lograr una consistencia de tal forma de que tú termines el año con más plata de la que has comenzado. ¿Sí? Si logras hacer eso, eres un trader exitoso. Y como les digo, al responder estas preguntas, uno lo que hace es traer más probabilidades de éxito a su favor. Ahora, ¿cómo vamos a responder estas preguntas? ¿Dónde lo vamos a responder? Básicamente con lo que es el análisis fundamental. El análisis fundamental lo que hace es estudiar básicamente a partir de los estados financieros de las compañías y de ahí poder sacar alguna conclusión de cuál es más conveniente para poder poner nuestro dinero en una de ellas. El cómo lo vamos a responder hoy también con una parte del análisis técnico. El análisis técnico es básicamente el arte de poder descifrar los movimientos de precios y poder, digamos, reconocer patrones y señales, más bien, perdón, reconocer patrones y señales en esos movimientos de precios para poder invertir, ya sea hacia la alza, hacia la baja, ese es el cómo. Y lo mismo para el cuándo, nos vamos a utilizar el análisis técnico para poder responder cuándo es el momento preciso para poder comenzar una transacción. ¿Qué momento es el momento preciso para iniciar una transacción? Ok, entonces vamos a empezar con la pregunta del dónde. Y para esto vamos a ver algunas nociones del análisis fundamental. Obviamente aquí no vamos a pretender que de esta presentación vayan a salir expertos en análisis fundamental. Lo que yo quiero con esta presentación es que ustedes tengan una idea general de los pasos necesarios que hay que hacer para poder empezar a invertir en la bolsa de valores, ¿no es cierto? Tengan una idea bien formada. Además, se puedan contestar las preguntas de, ¿será este negocio para mí? ¿Es lo que yo pensaba que era o no es lo que yo pensaba que era? ¿O es mejor de lo que pensaba? Eso es lo que espero para todos ustedes, que piensen que es mejor de lo que pensaban y tengan una idea general. Luego, a partir de este seminario, de este webinar, más adelante vamos a sacar algunos otros cursos también gratuitos, donde vamos a ir profundizando algunos de estos temas para que aquellos que les interese seguir con estos estudios puedan hacerlo también. Ok, vamos entonces a entrar a algunas nociones del análisis fundamental. El análisis fundamental tiene los siguientes objetivos principales. Uno, pretende determinar el verdadero valor o el valor intrínseco de una compañía a través del análisis de indicadores, especialmente financieros. A veces cuando digo esto de indicadores financieros, muchas personas se asustan y dicen, yo no soy financiero, no tengo estudios en finanzas. No se asusten porque ahora esto es mucho más fácil de hacerlo porque hay herramientas automatizadas que nos ayudan a hacer este estudio. Lo único que hay que saber es algunos indicadores bien específicos y saber buscar y dentro de esas compañías esos indicadores que nos pueden dar cierta luz de si esa compañía está bien o está mal. No se necesita ser economista, ni financiero, ni nada para este tema. Segundo, determinar si la compañía ha generado utilidades hasta el momento y sobre todo si las va a poder seguir generando en el futuro. Porque lo que más nos interesa, especialmente si somos inversionistas, es que la compañía en la cual pongamos nuestro dinero pueda seguir generando utilidades en el futuro. Si no, no nos interesaría poner nuestro dinero ahí como inversionista. ¿Cuál es la diferencia entre un inversionista y un trader? Porque he estado hablando entre trader e inversionista y no es lo mismo. Un inversionista es aquel que coloca su dinero en una compañía o en un activo por al menos un año. O sea, lo mínimo que deja su dinero ahí es un año o más, ¿no? Mayor a un año, es decir, puedo dejarlo 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, no sé, pero más de un año. Y un trader es aquel que más bien se beneficia de algunas especulaciones. Básicamente un trader es un especulador
que su dinero lo tiene en una transacción, puede ser meses, puede ser días, puede ser horas inclusive, puede ser minutos, ¿no? Más bien es más especulador y no le interesa mucho si la compañía es sólida o no sólida, sino se aprovecha de otro tipo de cosas, un trader. Esa es la diferencia. Pero si somos un inversionista, nos fijamos en todas estas cosas. Y justamente el análisis fundamental, la orientación del análisis fundamental es a largo plazo. Es decir, los que más utilizan este tipo de análisis, obviamente el análisis fundamental, son los inversionistas a largo plazo. Ahora, ¿quiere decir que un trader no debe utilizar un análisis fundamental? No. Yo creo que son complementarios, tanto el análisis fundamental como el técnico son complementarios y yo personalmente utilizo ambos. Ok, ahora vamos a ver esos 5 indicadores clave que nos permiten, digamos, hacer un filtro rápido entre las compañías, entre las miles de compañías que cotizan en la bolsa, hacer un filtro rápido para saber cuáles más o menos podrían ser interesantes para invertir. El primer indicador que vamos a ver es el de ganancias por acción. Su acrónimo es EPS, EPS en inglés, que quiere decir Earnings Per Share. ¿Qué nos mide este indicador? Es el total de ganancias que ha generado una compañía en un determinado periodo de tiempo entre el total de acciones comunes u ordinarias que han sido emitidas. Es decir, vamos a poner un ejemplo bien fácil. Si la compañía X ha generado 100 de ganancia y ha emitido 100 acciones al mercado, quiere decir que 100 entre 100 ha generado $1 de ganancia por acción. Eso es lo que básicamente nos mide el EPS. Lo que se trata es que tenemos que buscar compañías que hayan tenido un EPS creciente año tras año, es decir, que hayan evolucionado positivamente en su EPS, porque no nos interesa de mucho saber que su último EPS ha sido de $5 por acción. Claro que estoy exagerando porque eso es mucho, es muchísimo. Si ha sido $5, no me interesa saber mucho eso. Lo que me interesa es si ese EPS se ha ido evolucionando favorablemente en el tiempo, o más bien si está decreciendo, si más bien el EPS anterior era mayor que este, y así sucesivamente. Entonces, más bien, eso me daría una alerta de que la compañía más bien está empezando a decrecer en su desempeño. Entonces, lo que tengo que ver justamente es una historia del EPS para ver si esa empresa ha estado creciendo. Eso es bien importante. Desde la perspectiva del accionista, es decir, cuando compro acciones de una compañía, yo soy en parte dueño de esa compañía, ¿no es cierto? Yo compro acciones de Apple hoy día y yo en parte soy dueño de Apple en este momento. Entonces, lo que a mí me interesa es ver las ganancias por acción. ¿Cuánto me va a dar por cada acción que yo tengo esa compañía? Y hay muchos inversionistas a largo plazo que simplemente se fijan a veces en el EPS, en la evolución del EPS, y ya toman decisiones. A mi modo de ver, a veces eso es un poco arriesgado. Yo creo que hay que ver algunos otros indicadores más antes de que solo guiarse, digamos, por el EPS. Pero es un indicador muy importante y por eso lo estoy poniendo acá. El segundo indicador clave que vamos a ver es la razón de ganancia-precio. Por su acrónimo que se lo conoce más comúnmente, que es P sobre E, P barra E. Price to Earnings Ratio, se llama en inglés. Esta razón o este ratio es una razón de evaluación del precio actual de la acción con respecto a las ganancias por acción. Es decir, lo que evalúa es cuántas veces significa el precio actual en el mercado de esa acción respecto a sus ganancias por acción. Eso es lo que evalúa este indicador. Y como todos los indicadores, no puede ser utilizado, desde mi punto de vista, por lo menos, digamos, aislado. Siempre hay que combinarlo con otros. Ahora, ¿qué hay que fijarse en este indicador? Normalmente o generalmente se dice que un valor del P sobre E entre 17 y 25 podría considerarse una compañía interesante. En realidad, menor a 25 es una compañía interesante para poder invertir. ¿Por qué? Les explico por qué. Porque en todo el mercado que está, digamos, medido bajo el índice Standard & Poor's 500, hay 500 compañías que están bajo ese índice. El promedio de P/E de esas 500 compañías que sigue el Standard & Poor's 500, el promedio de su P/E es más o menos 18. Es decir, P/Es que están por debajo de 18, se podría decir que son acciones que están relativamente baratas, y P/Es que están por encima de 18
o en un rango, digamos, entre 18, como aquí, 17 y 25, se podría decir que son acciones que están todavía en un buen precio, pero PIs, digamos, que estén por encima del 30, del 40, del 50. Hay compañías que se están digamos, ahorita cotizando en la bolsa con precios que están como 100 veces su PIE. Entonces, esas, por ejemplo, ya se podrían considerar acciones que están muy sobrevaluadas o que están caras, ¿no? Entonces, acciones que están bien, digamos, que se pueden considerar bien, hasta 25, digamos, de PIE podría ser interesante desde mi análisis personal. Otro indicador que vamos a ver es el crecimiento en ventas, que esto también es súper importante. Lo que nos interesa ver aquí es que el sales growth, el crecimiento en ventas, haya sido también positivo durante los últimos años. Lo interesante ver es los últimos 5 años, digamos, ¿no? Esto nos va a mostrar obviamente la evolución de las ventas de una compañía. Si la compañía ha ido creciendo sus ventas sostenidamente en los últimos tiempos, eso quiere decir que tiene buenos productos, que es una compañía que digamos, promueve siempre innovación, es muy competitiva, etcétera, ¿no? En cambio, si las ventas han ido bajando los últimos tiempos, esa compañía de repente nos deja de interesar. Si las ventas han tenido un crecimiento sostenido en el tiempo, es un excelente indicador para compañías candidatas para invertir, es más o menos lo que ya les había explicado. Se debería buscar compañías con ventas crecientes en los últimos 5 años, por lo menos, ¿no? Eso sí nos indicaría que por lo menos en el mediano plazo, esa compañía ha estado, digamos, bien encaminada en cuanto a ventas se refiere y a productos que sean atractivos para el público. El cuarto indicador que vamos a ver es el volumen promedio, aunque algunos no lo toman como un indicador fundamental, más como un indicador técnico, digamos, pero esto nos interesa mucho el volumen promedio porque nos da liquidez en el instrumento. Es decir, lo que nosotros buscamos es que la compañía en la cual vayamos a invertir sea líquida. O sea, es decir, ¿a qué me refiero con líquida? Que cuando yo quiera entrar o salir de una transacción en esa compañía, yo lo puedo hacer de manera fácil. Y eso se puede hacer cuando la compañía es líquida, cuando se negocian muchas acciones de esa compañía al día, digamos. Y además eso también nos provee de la ventaja de que no hay mucha diferencia entre los precios de oferta y los precios de demanda. Cuando la acción de una compañía no es muy líquida, los precios que se difieren entre oferta y demanda, hay mucha brecha entre esos dos precios y yo simplemente por esa diferencia podría ganar o perder dinero. El volumen promedio lo que nos muestra es la cantidad de acciones que se negocian cada día en el mercado, pero en promedio, no de un día en particular. A mí no me interesa mucho saber que hoy día se han negociado 40 millones de acciones de Apple, por ejemplo. No, lo que me interesa es ver en promedio de los últimos 3 meses, etcétera, cuántas se negocian más o menos por día. Compañías con altos volúmenes de transacciones ofrecen mayor liquidez para las operaciones. Es lo que les había mencionado. Aquí hacemos un poco de redundancia en eso. No debemos fijarnos en el volumen de hoy, lo que les decía, sino en el promedio. Se debería buscar además compañías con un volumen promedio que sea mayor a 1 millón de acciones al día. Eso para mí ya es una compañía que tiene más o menos una buena liquidez para poder estar tranquilo y saber que voy a poder salir y entrar fácil de una transacción y que no voy a tener demasiadas brechas entre los precios de oferta y los precios de demanda. Entonces vamos a buscar acciones que tengan mayor a 1 millón de transacciones por día. Y el último indicador que vamos a ver, que es bien importante, es los accionistas institucionales, o en inglés que se conoce como el institutional ownership. ¿Eso por qué nos interesa? En Estados Unidos y en otras partes del mundo hay compañías financieras que se dedican a invertir, ¿no?, en la bolsa de valores, es decir, manejan el dinero de mucha gente o de otras compañías inclusive, y con ese dinero lo invierten como un fondo mutuo, por ejemplo, etcétera, o un banco de inversión. Entonces, ellos compran acciones masivamente en la bolsa de valores. Aquellas compañías que son interesantes para los inversionistas institucionales también podrían ser interesantes para los inversionistas individuales como tú, como yo, ¿no?
Si ellos están interesados en una compañía X, en poner su dinero en una compañía X, es porque han visto que esa compañía ofrece ciertas características que a ellos les hace confiar que su dinero va a estar bien invertido en esa compañía. Entonces, lo que tenemos que buscar es que si la compañía es atractiva para ellos, también nos va a ser para nosotros. Y lo que vamos a buscar es que los accionistas institucionales tengan en su poder al menos más del 50% de las acciones de esa compañía, de las acciones que se negocian en la bolsa. Cuando una compañía, cuando un inversionista institucional compra masivamente las acciones de una compañía, es porque eso es muy interesante. Vuelvo a repetir. Entonces vamos a buscar eso. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo yo voy a poder investigar compañía por compañía de las 6,000 o más que se cotizan en la bolsa? Voy a poder buscar que su PIE, que su EPS, que sus ventas. Es un trabajo que nunca voy a terminar. Entonces, para eso existen herramientas automáticas que nos permiten hacer esa búsqueda de manera prácticamente inmediata, en segundos, y sin, como les digo, sin saber demasiado sobre finanzas, ni sobre economía, ni nada. Entonces, una de las herramientas que vamos a ver, que es muy interesante, que es la que yo personalmente utilizo, es finviz.com. Yo voy a cambiar un momento mi pantalla, les voy a pedir un segundo de paciencia, voy a cambiar mi pantalla para mostrarles esa herramienta en acción. Estoy cambiando mi pantalla. Ustedes ya deben estar viendo mi pantalla de Finviz. He entrado a finviz.com y esta ofrece un menú. En su menú yo voy a elegir, voy a elegir la opción de Screener. Voy a hacer un poco de zoom en mi pantalla para que ustedes vean. Ahí está la opción de Screener. Yo voy a ingresar a esa opción. Y luego en esta otra pantalla, esto me ofrece las siguientes pestañas. La pestaña de Descriptive, Fundamental, Technical y All. Yo voy a elegir la pestaña de All para tener todos los filtros disponibles para mí. Entonces vamos a empezar a utilizar los filtros que hemos discutido para que ustedes vean cómo se va reduciendo esta lista. Primero veamos que acá el Finviz me lista automáticamente todas las compañías que cotizan en la bolsa. Ahí me está mostrando, por ejemplo, que son 6,944 compañías. Si ustedes ven ahí el total, dice 6,944. Entonces yo voy a empezar a utilizar los filtros y ustedes van a ver cómo va cambiando la cosa. Primero voy a utilizar el PIE. Ahí tenemos el PIE. Habíamos dicho que entre 17 y 25, pero esa opción no la tiene el Finviz. Sí, pero tiene una opción que dice debajo de 25. Entonces yo voy a elegir under 25, debajo de 25, y ya me ha hecho el primer filtro. Luego voy a buscar lo del EPS o el EPS. Hemos dicho que el EPS debería ir creciendo paulatinamente durante los últimos años, y justamente acá tenemos un indicador o un filtro que nos permite ver el crecimiento del EPS durante los últimos 5 años. EPS Growth Past 5 Years. Entonces yo voy a elegir ese y le voy a decir simplemente que haya sido positivo, que el crecimiento haya sido positivo. No voy a ser demasiado exigente, se lo voy a poner positivo. Lo mismo en las ventas. Tengo acá otro indicador que me permite ver el Sales Growth Past 5 Years. Entonces voy a ver que el crecimiento en ventas de los últimos 5 años también haya sido positivo. ¿Ok? Ya tengo 3 indicadores. Luego vamos a ver lo de la liquidez, que es importante. Entonces aquí tengo el Average Volume. Ahí tengo el Average Volume. Habíamos dicho que tiene que ser mayor a 1 millón. Yo lo voy a poner entonces over 1M, over 1 million. ¿Ok? Y finalmente, que los accionistas institucionales, ¿no? O el Institutional Ownership que dice acá, Institutional Ownership, sea el mayor al 50%. Entonces lo voy a poner acá, over 50%. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, acá, de las 6,000 y tantas que ya tenía, solo me han quedado 270. 270 de esas 6,000 cumplen estos requisitos que yo le he pedido. Tal vez 270 todavía es mucho para hacerle un seguimiento un poco más personalizado, digamos, a las compañías, hacerles un seguimiento más de cerca. Yo puedo ser más exigente, decir
que el EPS no quiero solamente que sea positivo, sino que haya crecido en los últimos tiempos por lo menos por encima del 10%. Y las ventas que hayan crecido por encima del 15%. Entonces, fíjense ustedes, ya la lista se ha reducido a 153 compañías. Y así puedo ir siendo más exigente en mis filtros, o utilizar otros filtros más que me parezcan interesantes, y puedo obtener una lista corta de aquellas compañías que cumplen con esos requisitos que yo estoy buscando. Además, acá me muestra, por ejemplo, la compañía de qué sector es, de qué industria es, de qué país es. Yo también puedo estar haciendo un filtro por eso, digamos. Solamente me interesan de repente las compañías que tengan que ver con tecnología, que tengan que ver con salud, que tengan que ver con petróleo, o me interesan solo las compañías que sean de Estados Unidos, no, por ejemplo, de Suiza, ni de Irlanda, ni de China, digamos, ¿no? Porque también hay compañías del Brasil, de China, de todo lado que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, también puedo hacer un filtro utilizando esos campos. Entonces, ustedes han visto, sin ser un experto en finanzas, ni mucho menos, en cuestión de segundos, he logrado hacer un filtro que me permita hacer un seguimiento más de cerca a compañías que cumplen con requisitos que son bastante fuertes. O sea, no cualquier compañía cumple esos requisitos que le hemos puesto. Otra vez voy a dejar de compartir esta mi pantalla para que volvamos a ver la presentación. Entonces ya deben estar viendo otra vez mi pantalla del PowerPoint. Sigamos con la siguiente pregunta, entonces. Vamos a empezar a responder ahora la pregunta del cómo. Aquí, para esto, vamos a ver algunas nociones de análisis técnico, ¿no? El análisis técnico, básicamente, es el arte de leer los gráficos de precios de las compañías y descifrar patrones y tendencias de precios para tomar decisiones de compra o de venta en el momento adecuado. Y un gráfico, un gráfico de precios o el análisis técnico, básicamente tiene dos componentes principales, que son los patrones de precios y tendencias y los indicadores. A partir de estos patrones, tendencias e indicadores, nosotros podemos, en cierta forma, tomar decisiones que están más adecuadas al tiempo en el cual se tienen que tomar. Es decir, entrar en una transacción larga, digamos, el momento más adecuado, o entrar en una posición corta, el momento más adecuado. De eso se trata este análisis. Para poder analizar un gráfico de precios, vamos a ver aquí una estructura básica de lo que es un gráfico de movimientos de precios de una compañía, cómo se interpreta más o menos este gráfico. Obviamente, como en la parte del análisis fundamental, acá no vamos a pretender que vamos a salir unos expertos en análisis técnico, pero sí van a tener una idea bastante general y bastante precisa de lo que se refiere al análisis técnico y cómo es el análisis técnico, porque puede ser un objeto de estudio de meses, solo el análisis técnico, y que nos permite, como les digo, tomar decisiones más que todo del tiempo en el cual debemos entrar o salir de una transacción. Entonces, un gráfico más o menos se ve así. Las plataformas de brokers varían entre una y otra, pero casi todas las herramientas que tienen para hacer gráficos tienen las mismas características o características muy parecidas. Uno aprende a manejar uno de estas plataformas de software y puede manejar prácticamente todas. Son muy parecidas. Entonces, lo primero que tenemos que colocar en un gráfico se va a iluminar en este momento con algo de amarillo. Y en ese lugar lo que ingresamos al gráfico es la compañía de la cual queremos ver su movimiento de precio. En este caso está el símbolo que representa a la compañía Microsoft, MSFT. Ahí dice Symbol y está MSFT. Se coloca ese símbolo, luego se debe elegir de qué tiempo quiero ver el gráfico de precios, de cuánto tiempo. Es decir, en este caso está 6MO, quiere decir que me está mostrando en este gráfico los últimos 6 meses de movimientos de precios de Microsoft. Y finalmente uno elige la temporalidad de cada una de las barras. En este caso está una D, quiere decir que cada una de las barras que me muestra ahí es el movimiento de precios diario. Yo puedo elegir, por ejemplo, de ver de los últimos 5 años, en vez de 6 meses decirle, quiero ver de los últimos 5 años, y además las barras semanales. Entonces me muestra
la historia de los precios de los últimos 5 años, y cada barra, en este caso, representaría una semana, si es que yo le he dicho una semana. En este caso estoy viendo 6 meses, y cada barra me está representando un día de movimiento de precios de Microsoft. Esa es una de las áreas del gráfico. La segunda área del gráfico, que es la más grande, que está iluminada ahora, es justamente donde se representan esos movimientos de precios. En este caso están representados esos movimientos de precios a través de unos gráficos de velas japonesas. Yo les voy a enseñar a cómo se interpretan esas velas japonesas en un momento. Luego, a ese extremo derecho del gráfico está la escala, y nos muestra los precios justamente de la acción, cómo ha ido variando. En la parte de abajo está la parte del volumen de transacciones, de lo que les decía, ¿no? De la liquidez de las acciones. Este es un histograma, digamos, un diagrama de barras, donde nos muestra el volumen que se ha movido cada día de transacción. Ya que cada barra es un día, cada barra nos muestra un día de transacciones. Si yo hubiera elegido, por ejemplo, que cada barra sea una semana, cada barra de las de abajo de volumen sería también lo que se ha movido en una semana de transacciones. Y al lado derecho también está la escala en que nos muestra estas barras. En este caso está en millones, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpretan las velas? Hay dos tipos de velas. Las velas que son hacia arriba, es decir, las velas que son hacia arriba quiere decir que ese día el precio ha abierto a un precio X y ha cerrado a un precio mayor, es decir, el precio de apertura de la cotización de ese día es menor al precio de cierre de la cotización de ese día, desde que abre hasta que cierre el mercado. Cuando la vela es hacia arriba, es decir, el precio ese día ha subido, puede ser esta vela transparente o verde. En el caso del gráfico que estamos viendo en el fondo, son transparentes las velas que son hacia arriba. ¿Y cómo se interpreta una vela que es hacia arriba? La parte de la base del cuerpo de la vela representa el precio de apertura, es decir, el precio que se ha registrado al momento de apertura del mercado. El mercado abre a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, suena la campana, tan, 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 y ese rato la acción de Microsoft ha registrado un precio. La primera transacción ha registrado un precio. Ese precio es el precio de apertura. Eso representa la base de la vela. Cuando cierra el mercado, se escucha otra campana, tan, 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 tan. El último precio que se ha negociado en el mercado, que se ha registrado, está representado por la parte superior del cuerpo de la vela o por el techo, si ustedes quieren, de la vela. Ese es el precio de cierre del día de transacciones. Luego la mechita que tiene en la parte de arriba, una pequeña mecha, una cola que tiene, representa el precio más alto que se ha registrado durante el día, y la mecha de abajo o la cola de abajo representa el precio más bajo del día. El precio de apertura, el precio de cierre, el precio más alto y el precio más bajo. Así están representados en esa vela. Ahora, hay otro tipo de vela que es la vela roja, y esa es la vela que es hacia abajo, es decir, que el precio de apertura es mayor al precio de cierre. Cuando se ha abierto el mercado, la acción de Microsoft, vamos a suponer aquí, abierto a $20, pero cuando ha cerrado el mercado, ha cerrado a $19, digamos. Entonces el precio de apertura es mayor más bien al precio de cierre, es una vela hacia abajo o una vela roja. Esta se lee de la siguiente forma: el precio de apertura el precio de apertura de la acción más bien está más bien en la parte de arriba del cuerpo de la vela, en la parte del techo. El precio de cierre está en la base del cuerpo de la vela. Esos dos se invierten y se mantienen iguales las mechas o la cola de arriba, que es el precio más alto, y la mecha o la cola de abajo, que es el precio más bajo. Eso se mantiene en la vela roja o la vela descendente, ¿no? Ahí está. Así se interpretan las velas. Ok. Ahora que ya sabemos interpretar cómo se lee un gráfico de velas, vamos a ver lo que son las tendencias, que es algo muy importante para poder justamente leer los gráficos de precios de una acción. Hay tres tipos básicos de tendencias, que es la primera es la alcista o la uptrend, y en esta tendencia alcista se dan una serie de mínimos en forma creciente. Generalmente, pero no siempre, o no necesariamente, van acompañados también por una serie de máximos crecientes. Si se acuerdan, la
las velitas, las colitas de abajo eran los mínimos que se habían alcanzado. Entonces, en una tendencia ascendente, esos mínimos cada día se van registrando un poquito más arriba. Eso se refiere a una tendencia alcista, ¿no? Esos mínimos se van, digamos, conforme van pasando los días, se van registrando un poquito más arriba, un poquito más arriba. Esa es una tendencia alcista. Y generalmente, pero no siempre, no necesariamente, los máximos también deberían acompañar esta tendencia de cada vez cerrar más arriba, más arriba, más arriba. La tendencia bajista o downtrend es lo contrario, es una serie de máximos decrecientes, es decir, las mechitas de arriba, las colitas de arriba van cerrando, día que va pasando, van cerrando más abajo, más abajo, más abajo. Generalmente, pero no necesariamente, van acompañados también de mínimos decrecientes igual. Esa es una tendencia downtrend. Y una tendencia plana o neutra es aquella donde no se puede definir exactamente si hay una serie de mínimos crecientes o una serie de máximos decrecientes, no se puede definir, es una tendencia más bien que va hacia un costado, digamos, ¿no? O sea, es difícil de determinar y ahí se dice que la tendencia es sideways o una plana o neutra en español, porque no se pueden determinar claras subidas o claras bajadas en el movimiento de precios. Ahora, ¿cómo se debe trazar una línea de tendencia en un gráfico de estos? Para poder trazar una línea de tendencia, uno tiene que tomar en cuenta lo que hemos aprendido, por ejemplo, todos en geometría. En geometría, para poder trazar una línea, necesito por lo menos 2 puntos de referencia. Una vez que, digamos, hallo 2 puntos de referencia, puedo trazar una línea entre esos 2 puntos y extenderla hasta el infinito, digamos. Algunos analistas técnicos prefieren encontrar 3 puntos de referencia para poder trazar una línea y no 2. Eso ya depende de cada uno, ¿no? De cada uno, si es uno más conservador o menos conservador, podrá hacerlo con 2 o con 3 puntos. Para ejemplificar vamos a utilizar esto, luego vamos a ver un ejemplo de un gráfico real de movimientos de precios de una compañía real, pero para poder explicar lo de los 2 puntos, etcétera, voy a utilizar estos simulacros, digamos, de movimientos de precios. En el primero de arriba vamos a identificar 2 puntos, el primero ahí, el segundo ahí, y vamos a trazar una línea. En ese caso, si ustedes se fijan en la tendencia, los mínimos están más o menos todos al mismo nivel, no hay una tendencia a crecer hacia arriba, ni tampoco hacia abajo. Entonces, en este caso, la tendencia, por ejemplo, en ese primer gráfico de precios, sería una tendencia neutra, o sideways, o plana, como habíamos dicho. En el del medio, puedo definir esos 2 puntos, trazar la línea, y ahí sí tendría más bien una tendencia ascendente. Si ustedes se fijan, y todos los puntos mínimos van creciendo junto con la línea esa de tendencia, ¿no? Van llegando casi hasta la línea y rebotando, llegando hasta la línea y rebotando. Entonces, ahí sí se daría una tendencia ascendente, porque los mínimos van creciendo. Y en la de abajo, puedo agarrar un punto, otro punto, trazar una línea, y ahí más bien los máximos de esos movimientos de precios van decreciendo junto con la línea, acompañando la línea. Entonces, ahí sería una tendencia descendente. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el cuándo. Con la anterior pregunta hemos respondido, digamos, el cómo. Si yo puedo definir, esta acción está en una tendencia ascendente, ¿ok? Entonces, invierto, digamos, en una posición larga. Si esta acción está en una tendencia descendente, entonces puedo entrar en una posición corta. Y si esta acción está en una tendencia neutra, bueno, ahí si solo hago con acciones estoy un poco limitado, pero si sé hacer transacciones con opciones, podría también apostar a una tendencia neutra o plana. Para poder responder el cuándo, ahora vamos a ver conceptos dentro del análisis técnico, como por ejemplo lo que es soporte y resistencia. Y segundo, vamos a ver los promedios móviles. Esto, digamos, lo que les voy a explicar en lo que es soporte y resistencia y promedios móviles es lo más básico y lo más utilizado. Como les he dicho, no vamos a pretender salir expertos en análisis técnico en una clase de 1 hora. Pero esto es lo más básico y lo que realmente les va a ayudar a comprender cómo se mueve este tema. Entonces, vamos a ver primero lo que es soporte y resistencia. Este es un patrón demasiado utilizado, muy utilizado, y además fácil de reconocer. Eso es lo bueno, que es muy fácil de reconocer. ¿Qué es soporte? Soporte es un nivel o un área donde el precio encuentra una base y rebota hacia arriba. Es decir,
Vamos a asemejar el soporte como si fuese un piso. Entonces yo lanzo una pelota al piso, rebota ahí y vuelve a subir. Ese sería el soporte. Cuando encuentra un piso, el precio encuentra un piso, llega a ese nivel o a esa área y rebota de ese nivel. Ese sería un soporte. Una resistencia sería lo contrario, como un techo. Vamos a hacer el mismo ejemplo de la pelota. Si yo boto la pelota al techo, llega hasta el techo, golpea en el techo y cae otra vez. Lo mismo, los precios generalmente encuentran niveles de resistencia. Donde llegan a un pico hacia arriba, no pueden pasar ese pico, las fuerzas del mercado no pueden hacer sobrepasar el precio de ese nivel y vuelve a caer. Vuelve a subir, vuelve a caer. Y es ese nivel, a esa área donde el precio rebota de arriba hacia abajo, se la llama resistencia. Cuando se forman claros niveles de soporte y de resistencia en los precios, se puede ya jugar con esos niveles de soporte y de resistencia. O puedo hacer algunas estrategias que tomen en cuenta esos niveles o esas áreas. Lo mismo vamos a ejemplificar aquí con algunos diagramas medio burdos, no importa, pero la cosa es que se entienda el concepto. Aquí igual lo que tengo que tratar de buscar es un área donde más o menos se repita el patrón de que el precio sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar. En el primer caso de arriba, tenemos un área de resistencia bien definida que está ahí con la línea anaranjada, ¿no? Porque el precio ha llegado varias veces a ese nivel donde está mostrando esa línea y ha vuelto a caer. Ha llegado a esa línea y ha vuelto a caer. Entonces, ese sería un área de resistencia fuerte, por ejemplo, para este precio. También pueden haber resistencias, como el caso del centro, que son ascendentes, lo mismo que en las tendencias, ¿no? Pueden haber resistencias que se van dando conforme va la tendencia creciendo hacia arriba, se va dando también un nivel de resistencia en ese nivel. Y lo mismo hacia abajo, con una pendiente negativa, que se tiene una resistencia en ese caso, donde los máximos van justo acompañados en esa, van más o menos, digamos, al nivel más bien de esa línea que hemos podido identificar de resistencia. Los soportes, obviamente, es lo contrario, ¿no? Los pisos que se pueden encontrar. Piso, piso y piso en las tres formas, digamos, ¿no? Un piso horizontal, un piso algo con una pendiente hacia arriba y un piso con una pendiente negativa o hacia abajo. ¿Qué son los promedios móviles? Los promedios móviles, o moving average, que son en inglés, son de los indicadores más conocidos y utilizados y son además los más simples. Existen varios tipos de promedios móviles, pero los más conocidos son los simples o SMAs, como se los conoce, la mayoría del software y de las plataformas se los conoce como SMAs, o Simple Moving Average, y los exponenciales, que son los Exponential Moving Average. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El promedio móvil simple, básicamente lo que hace es, si yo quiero ver el promedio móvil simple de los últimos 5 días, agarra los últimos 5 días, los precios de cierre de los últimos 5 días, los suma y los divide entre 5. Ese sería el promedio móvil de los últimos 5 días. El promedio exponencial varía un poco porque le da más peso a los últimos 2 días, digamos. De los últimos 5 días no le daría el mismo peso a los últimos 5 días, sino a los últimos 2, por ejemplo, y obtiene igual un valor promedio de esos 5 días. Para mí, el que más resultado me ha dado es el exponencial. Yo utilizo generalmente los exponenciales. Y para poder obtener señales de estos promedios móviles, para poder obtener señales en el gráfico, poder interpretar esas señales, generalmente se tienen que tener por lo menos 2 promedios móviles graficados en ese movimiento de precios. Uno largo y otro corto, como se les dice. Por ejemplo, uno largo y uno corto sería uno de 5 días, que sería el corto, y otro de 20 días, que sería el largo. Entonces, graficar esos dos sobre los movimientos de precios para poder obtener señales de compra o de venta. Ahora, ¿cuándo obtengo esas señales de compra o de venta? Se obtienen las señales cuando el promedio corto, es decir, en el ejemplo, el de 5 días, cruza al largo, cruza al de 20 días. Cuando el promedio corto cruza de abajo hacia arriba al promedio largo, esa es una señal de compra. Eso quiere decir que podría yo entrar en una posición larga en ese momento cuando veo esa señal. Yo podría entrar en una posición larga. Y lo contrario, es decir, cuando el promedio corto lo cruza de arriba hacia abajo al promedio largo, yo podría entrar en una posición corta o una posición de venta. Estos indicadores son
seguidores de tendencias, es decir, funcionan bien cuando hay tendencias. No son predictivos, o sea, no se puede predecir lo que va a pasar en el futuro con estos indicadores y casi con ningún indicador. Nadie puede predecir lo que va a pasar en el futuro en la bolsa de valores. Tendría que uno tener una bola de cristal o algo, o sea, nadie puede predecir el futuro. Pero estos sirven más cuando hay tendencias, o sea, son seguidores de tendencias. Ahora sí vamos a ver un ejemplo real del movimiento de precios de Google, en este caso, la empresa Google. Este movimiento de precios está mostrando más o menos los últimos 6 meses de movimientos actualizado. Y en general, o sea, de estos 6 meses, para mí, lo que veo en este gráfico es, puedo identificar 2 puntos, este punto, y básicamente lo que veo ahí es una tendencia plana durante estos 6 meses, ¿no? O sea, de inicio a fin de estos 6 meses. Prácticamente el precio está más o menos en el mismo nivel que hace 6 meses, ¿no? Por esa línea. Sin embargo, en el interín de esos 6 meses, o al medio, si ustedes quieren, de estos dos extremos, se han podido dar otro tipo de tendencias que vamos a ir identificando y las vamos a ir graficando. Por ejemplo, en la parte más izquierda del gráfico, más hacia la izquierda, yo puedo identificar ese punto ahí, ese otro punto ahí, y trazar una línea, y como ven ahí, se puede claramente ver una tendencia alcista, porque hay una serie de mínimos que van creciendo, el precio sube, baja, pero más o menos en esa línea va rebotando y va volviendo a subir. Entonces, durante ese tiempo ha habido una tendencia alcista. Si, digamos, yo hubiera hecho este análisis hace unas cuantas semanas atrás, cuando estábamos justamente en esta plena tendencia, yo podía decidir ahí de repente entrar en una voy a entrar con Google, pero en una posición larga, porque aquí hay una tendencia alcista clara. Sin embargo, un poco después de esta tendencia, cuando se rompe justamente esta tendencia, el precio de Google ahí entra más bien en una tendencia totalmente neutra, ¿no? Y además hay claros niveles de soporte y de resistencia, ¿no? Si ustedes ven ahí, se forma como un canal entre el nivel de soporte y de resistencia, donde los precios van subiendo y bajando en ese rango. Ahí, por ejemplo, se podría jugar cuando uno ya ha identificado muy bien los niveles de soporte y de resistencia, por ejemplo, esperar que el precio de Google baje hasta un nivel de soporte, es decir, al piso, comprar ahí la acción, esperar que suba hasta el nivel de resistencia, hasta un área de resistencia, y venderlo. Como ustedes se fijarán, cuando me refiero a áreas de soporte o áreas de resistencia, no necesariamente tiene que ser un precio en particular, no decir, el precio llega a 50 y tiene que rebotar de 50 necesariamente. No, es un área aproximada. Si ustedes se fijan ahí en las líneas que he dibujado, hay algunos picos que salen por encima de la línea, otros que están más bien por debajo, pero más o menos es un área donde sabemos que hay una especie de resistencia en el precio, porque nada va a ser exacto, no va a ser, llega a 50 y seguro que rebota, llega a 50, no, puede ser 50.5, 51, 52 o 49.5, ¿no? Son áreas. La cosa es que uno puede identificar esas áreas y dibujar estas líneas y más o menos tiene un sentido, o sea, uno le ve un sentido práctico, ¿no es cierto?, al identificar estas áreas. No es que tiene que ser exacto lo que les decía. Entonces, ustedes han visto que en este gráfico ya hemos podido hacer varias de las cosas que hemos aprendido en teoría. Identificar líneas de tendencia, identificar áreas de soporte y resistencia, tendencia alcista, tendencia neutra, etc. Ahora, lo que vamos a poder interpretar en este gráfico, además están los dos promedios móviles que les había dicho, el de 5 días y el de 20 días están graficados. El de 5 días es una línea roja que está bien pegadita hacia las barras, yo les voy a mostrar de más cerca. Tenemos una línea roja que va bien pegadita a los movimientos, a las barras. Ese es el promedio móvil de 5 días que está graficado. Y el promedio móvil de 20 días es la línea azul que va un poco más separado de las barras. Esos son los dos promedios móviles. Entonces ahora vamos a aprender a utilizar esos dos promedios para identificar señales de compra o de venta. Voy a identificar una señal de compra cuando decíamos que el promedio móvil corto cruzaba de abajo hacia arriba al promedio largo. Y eso se da ahí donde está esa flecha verde. Ahí, por ejemplo, yo podía tomar una decisión de compra. Y el día que se dio esa señal, o cuando se dio esa señal, cuando yo pude identificar esa señal en el gráfico, el precio bueno, primero vamos a ver dónde me da una señal de venta, más bien. Una señal de venta habíamos dicho que se da cuando el promedio corto cruza de arriba hacia abajo al promedio largo. Y eso se da justamente donde la flecha roja. Me voy a acercar un poco en la pantalla para que ustedes vean. La flecha verde ha identificado un cruce
de abajo hacia arriba del promedio corto al largo, ahí sería una señal de compra, la flecha verde, y la señal de venta estaría donde el promedio corto, la línea roja, cruza de arriba hacia abajo a la línea azul. Sería ahí. Ahora, ¿qué pasaría si hipotéticamente nosotros hubiéramos, en el momento que se ha dado esta señal, hubiéramos comprado la acción? La acción ese día estaba costando más o menos $564.99, el día que nos dio la señal de compra. El día que nos dio la señal de venta, la podíamos vender la acción y la acción estaba en $579.55, lo cual hubiera significado para nosotros una ganancia de $14.56 por acción. Si, digamos, hubiéramos comprado 100 acciones de Google, hubiera ganado yo $1.456 durante ese tiempo, que son más o menos alrededor de 3 semanas. 2 semanas y un poco más, unas 3 semanas casi. Entonces, ustedes ven que ahí las señales se sirven de mucho y nos pueden dar, digamos, señales realmente certeras para poder comprar y vender en el momento preciso. O podía yo tomar la decisión de no comprar, esperar a que se me dé una señal bajista y más bien solo vender, entrar en una posición en corto, digamos, ¿no? Ahora, lo que les decía, estos dos indicadores son seguidores de tendencia y sirven muy bien cuando hay una tendencia clara. Cuando no hay una tendencia clara, como en este caso donde más bien es más plana, voy a acercar la pantalla, aquí no nos sirven de mucho porque se entrecruzan, cada vez se están entrecruzando, se cruzan de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces, aquí no nos sirve de mucho esos dos promedios móviles, no nos sirven para tomar una decisión cuando la tendencia de un precio es más bien lateral. Para eso hay que utilizar estos dos promedios móviles con otros indicadores, digamos, para poder encontrar ciertas confirmaciones de las señales que nos dan. Cuando se lo utiliza combinado con otros indicadores, nos pueden servir inclusive en algunas tendencias así que son, digamos, neutras o planas. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, recapitulando un poco, hemos podido contestar ya las 3 preguntas. El dónde, con el análisis fundamental, con hallar algunas compañías interesantes. El cómo, al saber identificar las líneas de tendencias, para saber si es a la alza o si es a la baja o qué. Y finalmente el cuándo, para que hemos aprendido a interpretar con el tema de los promedios móviles y los soportes y resistencias. Entonces, todo eso ya arma el rompecabezas. Primero tengo en mi lista algunas compañías interesantes, luego les voy haciendo el seguimiento más profundo, si quiero, con más indicadores fundamentales para tener una lista de 2 o 3, y luego tengo ya mi análisis técnico para saber en qué momento voy a entrar y cómo voy a entrar, si voy a entrar alcista o bajista. Ya hemos respondido las 3 preguntas y el objetivo de nuestro webinar de hoy. Ahora, ¿cuáles son las claves para poder tener éxito en este negocio? Primero que nada, la educación. Hay que estudiar lo más que se pueda para poder conocer muy bien los instrumentos, los riesgos, cómo mitigar los riesgos, cómo administrar los riesgos. Esta profesión es más que todo una administración de riesgos eficiente. El que es un buen administrador de riesgos le puede ir muy bien en esta profesión. Es como lo que hacen los bancos. Los bancos prácticamente lo que hacen es administrar riesgos, o una empresa de seguros lo que hace es administrar riesgos. Nosotros como traders o como inversionistas tenemos que administrar riesgos también. Lo más aconsejable es conseguirse una mentoría o un coaching, porque eso me ayuda a que mi curva de aprendizaje sea mucho menor y me ayuda a no cometer los errores de principiante. Algunos por errores de principiante se han quedado sin dinero o sin cuenta y se han quedado fuera del negocio de manera rápida. Otra cosa que es muy importante es la práctica. Hay que practicar siempre. Uno tiene la posibilidad de practicar sin ganar, sin poner ningún dinero, inclusive cuando uno ya es experimentado. O sea, yo ya he logrado ser bastante consistente y tener resultados excelentes, pero eso no quiere decir que yo ya deje de practicar. Lo mismo que un deportista, por ejemplo, ¿no? O sea, Roger Federer, digamos, o Rafael Nadal, o Lionel Messi, no porque sean los números 1 del mundo dejan de practicar más, al contrario, más bien practican más, porque hay mucha gente que les quiere quitar ese puesto, y para poder mantenerse en ese su número 1, tienen que practicar y seguir practicando mucho más, y cada vez mejorar. Si tienen alguna falla en su saque, tienen que practicar más su saque, etc. Entonces,
Lo mismo, uno tiene que estar practicando, actualizándose siempre, como cualquier otra profesión. Luego no hay que arriesgar nunca todo lo que se tiene. Si yo tengo $50,000, no os voy a arriesgar mis $50,000. Primero empezaré pues con 10 o con 5 y empezar a ver si me va bien con esos 5, con esos 10. Entonces puedo ya irme arriesgando a poner más dinero en la bolsa. Tercero, tener una metodología. Siempre hay que tener una metodología lo más mecánica posible, para que todas mis transacciones yo las aplique de manera muy mecánica. Pero lo importante de tener una metodología y una mecánica es que también yo pueda conocer muy bien todos los instrumentos y hacer que esa mecánica esté de acuerdo a mi apetito de riesgo y a mi personalidad también, porque sirve de mucho el tener una metodología que esté de acuerdo a mi personalidad. Yo no puedo hacer transacciones demasiado arriesgadas si en el fondo yo no soy muy arriesgado, si soy más bien conservador. No voy a dormir tranquilo, voy a vivir nervioso, estresado. Entonces, tengo que crear una metodología y una forma de hacer mis transacciones mecánicas, o sí, pero que esté muy de acuerdo con mi apetito de riesgo y con mi personalidad. Controlar las emociones, eso es muy importante, porque las emociones hacen que aquí se cometan muchos errores. Cuando está nuestro dinero de verdad puesto en juego ahí, entran los miedos, entra la avaricia, y esos dos sentimientos muy humanos nos hacen cometer errores muy gruesos. Entonces hay que controlar mucho las emociones, y para eso hay que tener siempre la metodología, un plan de entrada, un plan de salida, antes de poner la transacción. Antes de poner la transacción, hay que saber lo que uno va a hacer, si es que le va bien o si es que le va mal. Otra cosa que es muy, muy importante es la perseverancia y la pasión, el amor por lo que uno hace. La perseverancia, porque como cualquier otro negocio al comienzo es complicado, es duro, no me va a ir bien desde el primer día. Algunos sí tienen suerte y al primer día les va bien, pero al segundo día les puede ir mal. Entonces hay que tener mucha perseverancia y mucha pasión por lo que se hace. Yo, por suerte, tengo las dos cosas y es lo que se necesita, porque muchas veces hay personas que han tirado la toalla, y no solo en este negocio, sino en otros negocios o en una carrera o en un deporte han tirado la toalla, y justo cuando estaban por dar el paso fundamental o el paso que iba a cambiar su vida. Y mucha gente se arrepiente de eso, ¿no? ¿Por qué no esperar un poquito más y a dar ese último paso? Y eso es lo que nos hace falta aquí. Y finalmente hay que alejarse de inescrupulosos, ¿sí? Porque los inescrupulosos te van a ofrecer maravillas, especialmente en el internet hay gente que te dice, contrátame, yo te voy a enseñar con mi curso una estrategia que te va a hacer ganar el 1000%, o pagame para que yo te pase las transacciones y vos copias mis transacciones y vos vas a ganar el 1000%, el 2000%. Si hubiera ese tipo digamos, de estrategias, primero que nada yo no la vendería en el internet, o si la vendería muy cara. Y si existiera una estrategia que te pueda hacer generar el 1000% anual o no sé cuánto ofrecen por ahí, pues el mundo estaría lleno de multimillonarios, lleno de Bill Gates, llenos de Warren Buffett, llenos de todo ese tipo de gente. Entonces, se puede ganar mucho dinero en la bolsa, sí, es verdad, pero no es algo tan fácil como algunos inescrupulosos te quieren hacer creer. O sea, requiere trabajo, esfuerzo, pasión y perseverancia, como les he dicho, y estudio. Y lo mejor es que uno tome el control de su propio dinero y uno mismo maneje sus cosas y haga sus estrategias de acuerdo a su apetito de riesgo, les vuelvo a repetir, y a su personalidad. Eso es lo más importante. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por estar aquí. Tengo aquí un par de preguntas simplemente. La primera dice, ¿cómo se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia y de México? La verdad es que yo no conozco muy bien las bolsas de valores de Colombia y de México, pero si estas ofrecen instrumentos, acciones y ofrecen también opciones, no debe variar mucho porque esos son conceptos universales, ¿no? La verdad no sé qué tipo de tecnología ofrecerán estas bolsas, si uno puede hacer desde su casa o no, o necesita un agente de bolsa, dependiendo de cada país debe ser eso. Yo, digamos, estoy especializado en lo que es la bolsa de valores de Estados Unidos. Creo que la de México funciona bastante parecida a la de Estados Unidos. La de Colombia, la verdad, no la conozco muy bien. Tengo otra pregunta que me dice, ¿con el uso de opciones, entonces no se perdería nunca? No. Las opciones sí te permiten tener una gama muchísimo más amplia de estrategias posibles para poder cubrir tu riesgo, de tal forma de tener muchísimas más probabilidades de éxito. Inclusive, algunas transacciones que te van mal o que se podrían considerar perdedoras, las puedes dar la vuelta y puedes empezar a ganar dinero.
Las puedes ajustar y puedes empezar a ganar dinero, inclusive. O minimizar o sea, minimizar muchísimo tu riesgo y que tu pérdida sea realmente insignificante, digamos, en ese contexto. Como les decía, no hay trader ni inversionista en el mundo que alguna vez no haya perdido dinero. La idea es que tienes que controlar muy bien tus riesgos, saber controlar bien tus riesgos. Las opciones nos permiten hacer un control de riesgos impresionante, increíble. Y si tú sabes manejar bien las opciones, puedes estar seguro de que te va a ir bien en este negocio. Lo que se necesita es perseverancia, práctica y siempre estar actualizándote en estos temas. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento. No veo por lo menos en el chat más preguntas. Yo les agradezco mucho por estar acá. Algunos me preguntan si el webinar se va a grabar. El webinar sí se va a grabar. Va a estar disponible para que lo puedan rever. Les va a llegar un correo a sus correos para que puedan rever la presentación. Inclusive van a poder bajarse el PDF con los slides de la presentación. Y además van a poder inscribirse para los cursos que les mencionaba, donde vamos a ir profundizando un poco algunos de estos temas. Si es que quieren tener acceso a esos cursos, que van a ser gratuitos también, les va a llegar un correo para que se inscriban y los puedan ver también. ¿Okay? Les agradezco mucho entonces por estar acá en este curso, en este webinar. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Para mí es muy valioso que ustedes estén aquí. Les agradezco mucho por estar aquí. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Y no se olviden, les va a llegar a sus correos algunos datos para que puedan ver el video otra vez, la grabación, y puedan ver también la presentación, se la puedan descargar. ¿Ok? Muchas gracias y nos veremos en una siguiente oportunidad.